Para no respetar los derechos laborales, lo que se suele hacer es, hay una parte de la nómina que de manera habitual, en bastantes sectores de la economía española, es habitual que no venga en nómina, y junto a la nómina hay un sobre. Eso dentro de determinado tipo de empresas. Y después, es decir, el trabajador no tiene prueba, recibe un sobre, no firma un recibo, o si firma un recibo se lo quita al empresario. Esa parte no tributa y esa parte no cotiza. El trabajador no tiene la parte proporcional de su prestación de desempleo o de su invalidez o de su jubilación. Y eso es bastante frecuente en la pequeña y mediana empresa. Otra parte muy importante es que una gran parte de los contratos a tiempo parcial esconden contratos a tiempo completo. Yo me encuentro frecuentemente trabajadores que tienen una nómina de 4 horas, 3 horas y trabajan 8. Igual que me encuentro con bastante frecuencia, y que no es anormal, dependiendo de sectores, trabajadores que hacen jornadas de 10 y 12 horas. Creo que ha traído una caída de los salarios muy importante, una caída de los derechos y una sumisión de la gente que yo nunca la he vivido. Yo tuve en este mismo despacho a unos trabajadores que cuando pasé las cuentas y empecé a criticar al trabajador, al empresario, a partir de las cuentas, digo, porque yo creo que aquí se refleja que en el circulante, digo, estoy seguro que aquí está el dinero. Me dijeron los trabajadores, oye, que nosotros hemos vivido muy bien con él y no le queremos nada mal. Es decir, la mentalidad ha cambiado totalmente. El 50%, digamos, de la gente que acude a nuestra asesoría laboral gratuita es gente que no tiene contrato, que trabaja en negro directamente. Es una cosa que sucede muy habitualmente en la hostelería, en la venta al detalle, en pequeño comercio y demás. Y otro caso también muy importante es el de gente que tiene un contrato de 4 horas, un contrato a tiempo parcial, que sin embargo está escondiendo un trabajo de 8 horas o incluso más horas, con esa pérdida de cotización. Sobre todo, el gran problema es ese. Sobre todo gente joven entre 18 y 35 años, licenciados o no, o sea, con estudios o no, pero también tenemos casos de personas de 40 50 años que se sienten identificados con la palabra precariedad. Es el sustento básico de la gran mayoría de las familias en España, el trabajo. Por lo tanto, muchos trabajadores se ven obligados a coger estos empleos y muchas veces no se atreven a denunciarlo precisamente por eso, porque es su única fuente de ingresos. En muchos casos desconocemos, los propios trabajadores desconocemos cuáles son nuestros derechos. Nosotros nos han enseñado, yo he ido al colegio, al instituto y a la universidad y nunca he tenido una clase en la que a mí me explicaran cómo era un contrato de trabajo, qué me iba a encontrar cuando me contrataran, qué es legal, qué no es legal. El trabajo negro al final sí es verdad que en parte hace que muchas familias lleguen a final de mes y puedan tener sustento a final de mes porque las ayudas sociales no llegan, con lo cual si a ti te ofrecen un puesto de trabajo, aunque sea en negro, pues te ves obligado a aceptarlo. Lo que no se entiende es cómo el gobierno no actúa ante esta situación, obligando a los empresarios a pagar las cotizaciones sociales, a hacer contratos a sus... La mayor corrupción que existe en España es la de los empresarios, sobre todo lo que tiene que ver con el pago de impuestos, y la de los políticos, lo que tiene que ver con el entregar obra pública a dedo, ¿no? Y digamos que de alguna forma, como digamos, la gente entendía que, bueno, que si esta gente se está lucrando de esta forma y se está saltando la ley, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Yo creo que es algo que tenemos que cambiar de raíz. O sea, es muy gracioso que mucha gente, que el gobierno se ponga el acento en las facturas sin IVA, cuando hicieron una amnistía fiscal en el que un montón de dinero negro que no sabemos de dónde procedía, podía proceder de trata de personas, podía proceder de venta de armas, y que se blanqueó lícitamente por el Estado, mientras decían que el gran problema era que la gente no pagaba el IVA. Y no estoy de acuerdo con ninguna de las dos, pero sin embargo tengo muy claro cuál es peor para nosotros.